Muy buenos días y sean bienvenidos a mi cocina. En esta ocasión vamos a preparar este delicioso plato de codillo de cerdo asado con patatas a lo pobre. Anotar los ingredientes que necesitamos: 3 codillos de cerdo fresco y sin piel, que aproximadamente me pesa 400 gramos cada uno. Esta receta también podemos prepararla con el codillo que viene en salmuera, pero antes tendríamos que dejarlo en remojo 24 horas para quitarle el exceso de sal, cambiándole varias veces de agua. También necesitamos 3 dientes de ajos machacados o molidos, una cucharadita de comino molido, una cucharadita de tomillo, una cucharadita de pimienta molida, sal, una cuchara de pimentón dulce, 250 mililitros de aceite de oliva, 250 mililitros de vino blanco y 250 mililitros de agua. Para acompañar el codillo asado vamos a preparar patatas a lo pobre. Para ello necesitamos 3 pimientos verdes, 2 pimientos rojos, 3 cebollas, 3 patatas, 3 dientes de ajos, un poco de perejil fresco, 200 mililitros de vino blanco, pimienta molida, aceite de oliva, sal y 200 mililitros de agua. Empezaremos preparando un aderezo donde vamos a macerar estos codillos. Sobre los ajos machacados le vamos a agregar la pimienta molida, comino molido, el tomillo, el pimentón, y todo esto lo vamos a mezclar muy bien. Agregamos el aceite de oliva, y continuamos mezclando hasta que los ingredientes estén bien integrados. Ahora le vamos a dar un corte a lo largo de cada codillo. Así va a penetrar el calor y los aromas. Echamos sal en el corte. Pondremos los codillos en una bandeja donde iremos cubriendo los codillos con este aderezo. Empezamos por la parte del corte primero. Frotamos bien por todos los lados de los codillos. Terminamos echando todo el aderezo. Continuamos echando sal por encima.
A continuación lo vamos a cubrir con papel aluminio. Dejamos macerando en el frigorífico desde la noche anterior o 4 horas antes de la preparación. A la mañana siguiente, antes de empezar la preparación, pondremos el horno a calentar a 180 grados. Voy a cubrir con un papel especial para hornos la bandeja donde voy a poner a asar los codillos, aunque también podemos ponerlos directamente sin el papel. Colocamos los codillos sobre esta bandeja. Echamos todo el aderezo sobre los codillos. Echamos el vaso de agua en la bandeja a modo de quitar todos los restos del aderezo y lo agregamos en la bandeja de los codillos. Lo vamos a llevar al horno y va a ser necesario bastante tiempo para que la carne nos resulte jugosa. A 180 grados durante 3 horas aproximadamente. Cuando observemos que se va secando el líquido que tenía, lo sacamos del horno, cambiamos de posición a continuación. Agregamos el vino por encima de los codillos. Y lo volvemos al horno. De vez en cuando iremos controlando. Cada vez que se va secando, iremos agregando agua para que nos salga tierna y jugosa la carne, a la vez que iremos regando con su propio jugo por encima de los codillos. Mientras los codillos se terminen de asar, vamos a ir preparando las patatas a lo pobre. En esta bandeja especial para hornos le voy a echar un chorrito de aceite de oliva. Lo extendemos por toda la bandeja. Después de pelar las patatas, las vamos a cortar en rodajas no tan finas. Las colocamos en la bandeja formando una cama. Cortamos las cebollas en julianas y las agregamos sobre las patatas. Cortamos los pimientos rojos. Los agregamos sobre las patatas. Los pimientos verdes también los cortamos en julianas y los agregamos sobre las patatas. Echamos sal según nuestro gusto, un poco de pimienta molida. Después de pelar los ajos, los vamos a cortar en trozos grandes y los reservamos en un mortero. Deshojamos el perejil y lo agregamos al mortero.
Echamos un poquito de sal y vamos a machacar. Agregamos el vino blanco, removemos un poco y lo repartimos bien por todas partes. Un poco de aceite de oliva por encima. Agregamos el agua. Comprobamos que los codillos ya están tiernos para poderlos quitar. Con el horno ya caliente a 180 grados, pondremos las patatas 30 minutos aproximadamente. Y el resultado de esta preparación, unos deliciosos, tiernos y jugosos codillos asados. Los vamos a acompañar con estas deliciosas patatas a lo pobre. Rociamos el codillo con su propio jugo. Con este delicioso plato podemos celebrar cualquier ocasión especial o simplemente darnos un homenaje. Aunque se ve espectacular, es un plato sencillo, económico y fácil de preparar. Te invito a que lo prepares. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte la siguiente receta.